Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Luis Alejandro López Hinojosa. El día de hoy les estaré presentando mi proyecto de titulación que lleva por nombre Técnicas de Inteligencia Artificial para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer en Cabeza y Cuello. Mi asesora del proyecto y mi profesora de la materia es la doctora Nelly Gordillo Castillo. A lo largo de esta presentación les estaré brindando lo que es una introducción a lo que es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial a lo largo del sector salud, además de los posibles puntos de cáncer que puedan emerger en lo que es en cabeza y cuello, la pregunta de investigación que se utilizó y se fundamentó a lo largo de este proyecto, el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, la metodología que se siguió a lo largo del proyecto, los resultados que se obtuvieron de lo que fue la metodología, la conclusión de todo lo que fue el proyecto y las recomendaciones que se les podrán estar brindando a futuras investigaciones referente al tema y, por último, las referencias. Bueno, de manera de introducción, la inteligencia artificial es un software, un dispositivo médico, una maquinaria, todo aquello que se puede utilizar y pueda aprender por ciertos tipos de algoritmos o un solo algoritmo que te vaya dando paso a paso o le vaya dando paso a paso al dispositivo o a la maquinaria que vaya aprendiendo a tomar decisiones por sí solo, como lo haría un humano. Por ejemplo, la inteligencia artificial lo que busca es que todo dispositivo o todo software o todo sistema que se diseñe tenga una autonomía. Con esto para que llegue a tomar decisiones por sí solo en base a todo lo que ha llegado a aprender. Lo que ha sido la inteligencia artificial dentro de lo que ha sido el sector salud es que nos ha brindado lo que es la toma de decisión, nos ayuda a tener más congruencia, a tener un paradigma más grande de lo que se ha podido tener en base a estudios y ahora en base a todos los análisis de datos que pueda tener el sistema. Además de ello, la inteligencia artificial nos está dando una puerta más grande, nos está ayudando a abrir más puertas en lo que es en el diagnóstico de enfermedades. En este caso, a lo largo de este proyecto, lo que ha sido el cáncer en cabeza y cuello, ya sea mediante biopsias, toma de sangres, diferentes análisis, tomografías, diferentes imagenologías. Lo que hace inteligencia artificial es en base a todos sus procesos, todo lo que fue adentrándose en su base de datos y todo lo que lleva a análisis, te llega a brindar lo que es un diagnóstico más eficaz a lo largo de su aplicación. Además que a lo largo de lo que ha sido la inmersión de la inteligencia artificial en el sector salud es que ya te brinda más áreas de oportunidades, por ejemplo la atención del médico ya puede ser de manera online y mediante también el registro de datos. Además de todo ese registro de datos, poderte dar una mejor, un mejor tratamiento y un mejor diagnóstico para lo que llegas a tener y tengas más noción de lo que puede estarte sucediendo. Bueno, la inteligencia artificial, como todo, necesita tener una validación. Para todo ello se necesita una validación de hardware y una validación de software. Todo esto para que se vea que que el procesamiento, ya sea de tus datos de entrada o los datos de entrada que tenga la inteligencia artificial, pueda, pueda ser lo más versátil posible. Al momento de tener toda esa validación y diseñar lo que es el hardware y software de la inteligencia artificial, se debe definir el éxito o el objetivo que tiene la inteligencia artificial. Al tener esas dos partes listas, tenemos lo que se procede a tener lo que es un entrenamiento y una optimización tanto de proceso, de elementos, de todo el conjunto que pueda utilizarse para tener esa inteligencia artificial y pueda adentrarse a lo que es el sector salud. Después de ahí se va a lo que es una validación externa. Esa validación externa te ayuda a tener una, un área de oportunidad mayor donde puedas tener ciertos puntos extras, por así decirlo, y ver y que te puedan dar
un enfoque más directo al objetivo que se tiene, y al momento de tener todo eso listo, se pone en producción este mismo software o hardware para que pueda darle una versatilidad a todo lo que es su aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en lo que es el área de la salud, pues la cirugía robótica, que actualmente ya se está viendo más en auge, la que es la asistencia de médicos online virtuales, como se pudo ver, y fue una implementación muy grande y una gran ayuda a lo que fue el sector salud, la inteligencia artificial ahora con que pasó el COVID, además de los análisis de laboratorio, gestión de medicamentos, ya sea diseñados específico para un tipo de enfermedad o para algo más grande o menos grande. Además del alcance de las innovaciones que se puede tener dentro de lo que es la medicina. Lo que más se tuvo fueron ventajas en lo que fue la inteligencia artificial en el sector salud. Por ejemplo, hubo un menor riesgo en lo que fue el tratamiento, tuvo una mejor protección dentro de todos los tratamientos y diagnósticos que se tienen, además de una menor incidencia en los tratamientos y una efectividad mayor al momento de darle un diagnóstico, de detectar algún tipo de anomalía y sobre todo darle una efectividad del tratamiento. Bueno, las áreas en las que mayormente se encuentran los puntos más claves donde se ha podido emerger lo que es el cáncer son los senos paranasales, cavidad nasal, las cavidades orales, en la lengua, en las glándulas salivales, en la laringe y las partes de la faringe también, así como en la en parte de lo que es la médula ósea y también en lo que es el cerebro. Bueno, nuestra pregunta de investigación de este proyecto fue: ¿qué técnicas de inteligencia artificial se han utilizado para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de cáncer en cabeza y cuello? A partir de esta pregunta nos fuimos a lo que son nuestros objetivos, nuestro objetivo general, que son identificar todas aquellas técnicas de inteligencia artificial que se han estado patentando a partir del año 2018 a la fecha actual para lo que ha sido la detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer en cabeza y cuello. De ese objetivo general partimos a lo que son nuestros objetivos específicos, que son seleccionar todas las patentes y todas aquellas patentes que abarquen sobre técnicas de inteligencia artificial para el diagnóstico, detección y tratamiento de cáncer en cabeza y cuello, utilizando los criterios de inclusión y exclusión que se mostrarán a lo largo del documento. Además de revisar y organizar la información de todos los documentos y todas las patentes que se han seleccionado, y para último presentarles de manera estructurada los resultados de lo que fue la revisión. Bueno, de manera de metodología, tenemos como primer punto la definición de nuestra ecuación de búsqueda. Para nuestra ecuación de búsqueda utilizamos diferentes, diferentes palabras clave para poder seccionarse y segmentar un poquito más y pues incribar un poco más lo que es todas las patentes que se llegaron a buscar. Después de ahí nos fuimos a lo que es la selección de las bases de datos para realizar la búsqueda. Se utilizó más que nada el PatentScope, el, el Google Patents. Se tuvo que compaginar esas dos partes porque en PatentScope vienen una gran mayoría de patentes, pero todas esas patentes, muy poquitas estaban de manera gratuita. Así que lo que llegamos a utilizar o llegamos a hacer es buscar esa misma patente que nos aparecía en PatentScope ya con su resumen y todas sus descripciones. Lo fuimos a buscar a Google Patents, que ahí teníamos un, un mar muy grande de lo que eran las patentes de este mismo tema. De ahí comenzamos a buscar todos los documentos. De todos los documentos y todas las patentes que llegamos a encontrar, nos fuimos por los más relevantes. Al analizar, después de seleccionar todos los más relevantes, nos fuimos a analizar cada uno de los documentos detalladamente, yéndonos por nuestra descripción, a las áreas en las que aplicaban, sobre todo el resumen y sobre todo que tuviesen lo que es el cáncer, que estuviera abarcando lo que es el cáncer, ya sea en cabeza, cuello o ambos, o todo el cáncer, o que esté segmentado, esté seleccionando o buscando todo tipo de cáncer que tenga las mismas características. Y por último, perdón, por penúltimo, sintetizar todos los datos de manera
en tablas y gráficas, y por último darles esta presentación de la forma más estructurada posible. Bueno, nuestros resultados fueron los siguientes. Los resultados en base a los análisis de patentes de acuerdo a su función tuvimos en base a función de detección, de tratamiento, en combinación de detección y tratamiento, de diagnóstico, tratamiento, detección y diagnóstico, de detección, diagnóstico, tratamiento. Tuvimos, como se puede ver aquí en la tabla, que fueron para detección fueron la cantidad de 18 patentes. En tratamiento encontramos 14, en detección y tratamiento encontramos 9, en diagnóstico encontramos 7, diagnóstico y tratamiento otros 7, en detección y diagnóstico encontramos 6, y donde compaginaba todos, o donde estaban todas las tres partes que se andaba buscando en este proyecto, que fue la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer, encontramos uno. Por ejemplo, tenemos del lado izquierdo lo que es la tabla, y del lado izquierdo ya su gráfica de manera porcentual y la cantidad de cada uno de ellos. Se encontraron más patentes en base a lo que ha sido la detección, en base a todo lo que ha sido imagenología, ha sido por biopsias, por medicamento dirigido. Algunas veces ha ayudado demasiado a lo que es la detección, porque encontramos unas patentes en las que utilizaron un medicamento que fluorescía lo que era el cáncer o la zona tumoral en lo que ha sido en cabeza. En tratamiento se ha visto bastantes avances en lo que ha sido el tratamiento. Han ido muy de la mano lo que ha sido la detección y el tratamiento a lo largo de las patentes encontradas. En total, de todas las patentes que se llegaron a sintetizar y cribar, llegaron a un total de 62 patentes. Ahora, con los resultados de análisis de patentes de acuerdo con los datos de entrada. Dentro de lo que ha sido la inteligencia artificial y su aplicación en el sector salud, lo que mayormente han utilizado como métodos de entrada han sido imágenes médicas, que aquí, como se puede mostrar, pues son 30, son 30 patentes que se llegaron a encontrar, además de 18 patentes que utilizaron unos datos de entrada como datos clínicos, datos genéticos y otra información relevante a lo que ha sido el paciente, y todos los datos que ha tenido a lo largo de su vida. Además de lo que ha sido, encontramos 11 patentes con muestras de tejido, células, sangre y otras muestras biológicas que se utilizan para su detección. Y además se utilizaron otros tipos de datos, por ejemplo, lo que ha sido todo lo que los diagnósticos que le brindaron anteriormente los doctores, otros lo, el, todo el todo el folder o todo lo que ha llevado el paciente para tener actualmente un mejor tratamiento, una calidad de vida. Y luego los resultados de patentes de acuerdo con el tipo de tecnología. Respecto al tipo de tecnología, se vieron software, dispositivos médicos, medicamento dosificado o medicamento de terapia. En el software, el mismo software le da ciertos análisis de datos, se les especificaba cómo se manejaba, qué es lo que se estaba buscando con los datos que se les brindaba, y de ahí abarcaba lo que era su aplicación. Encontramos diferentes dispositivos médicos que eran implantables y no implantables. De estos mismos, su aplicación era focalizarlo, detectarlo y dar un posible diagnóstico de lo que ha estado sucediendo en el paciente, y brindarle sobre todo una mejor calidad de vida. Además también encontramos 3 patentes que van con un medicamento dirigido, que es con nanotecnología, que se entrena ciertos nanomedicamentos para que puedan focalizarse, encontrar el cáncer y encapsularlo. Tratar de encapsularlo, o también, en debido caso, detectarlo donde se encuentre. Por ejemplo, en la parte anterior, en la diapositiva anterior, pudimos ver que se utilizaban imágenes médicas, y entre esas imágenes médicas abarcaba lo que también era el medicamento dirigido o el dosificado, que era para detectar ciertas zonas donde hay una tumoración
mayor. Y luego también encontramos los resultados que les mostramos ahora son los análisis de patentes de acuerdo con el tipo de tecnología. Dentro del tipo de tecnología que llegamos a encontrar en las patentes fue de lo que fue el Deep Learning, Machine Learning, redes neuronales artificiales y otros tipos de algoritmos. Esos otros tipos de algoritmos se le hacían referencia a que tenían, por así decirlo, la receta secreta o el ingrediente secreto que no nos brindaban por completo en la patente. Nos decía cómo trabajaba, cómo funcionaba, mas no nos decía cuál era su algoritmo o cómo lo estuvieron realizando al 100%. Como lo podemos ver aquí del lado derecho, tenemos que el Deep Learning tuvo un 31% de eficacia o tiene un mayor número de presencia. Las redes neuronales tuvo un 15%, un 25%, lo que fue el Machine Learning, y el resto fue para lo que son otros tipos de algoritmos. Bueno, también se encontraron patentes y se analizaron esas mismas patentes respecto a su riesgo sanitario, por ejemplo, que fuera de clase 1, clase 2, clase 3. Todo dependía del nivel de severidad que tenía y de lo inmersivo que estaba en el cuerpo humano. Encontramos que eran lo que eran las extracciones de sangre, las biopsias líquidas o las biopsias de tejido, entran en esa parte. Lo que fue mayormente, que fue el 63% de clase 1, en clase 2 tuvimos el 13%, el 13, 13 patentes dándonos 21%, de clase 3 tuvimos 10 patentes dándonos el lugar del 16%, dándonos un total de 100% con 62 patentes. Bueno, los resultados que obtuvimos de lo que fue el análisis de patentes con los datos de salida es que eran muy, muy, muy dispersos, porque cada una de las patentes nos brindaba un dato de salida para darle lugar a un tratamiento, un diagnóstico, pero todo en compaginado nos brindaban un tratamiento o una cierta toma de decisión nos daban todas las especificaciones y nos daban todo lo necesario para darle al doctor o el personal del sector salud una manera de brindarle una mejor calidad de vida al paciente. De manera de conclusión, tenemos que hay diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial, como por ejemplo lo que son para la detección, para lo que son el diagnóstico, para lo que son el tratamiento. Nos pueden ayudar a tener unos signos muy tempranos del cáncer en diferentes partes, con diferentes datos, como pueden ser las imágenes médicas, los datos clínicos, los datos genéticos, tratar de compaginarlo de lo que son esta generación a las futuras generaciones no se vuelvan a replicar ese tipo de cáncer y evitar que se prolongue a más personas y tengan en caso de que llegue a suceder, tenga una detección oportuna en base a todo su historial clínico. Las recomendaciones que les damos para futuros trabajos es analizar la disponibilidad y los costos de estas tecnologías. ¿Por qué se les da esta recomendación? Porque dentro de las mismas patentes no se podía encontrar un costo fijo, un costo o un margen de costos que se puedan utilizar para brindárselos a lo que son los pacientes. Además que no contenían ningún dato, no daban datos tan cruciales para la toma de decisiones en su uso. Sí nos lo brindaban, pero era de forma en pequeñas porciones y necesitaba versión. La verdad, sí se merecía un, una información más prolongada, una mayor disponibilidad en esa sección. Y por último, las referencias.